López Obrador se ha robado la agenda política y la atención mediática desde que fue electo el 1 de julio. Y ayer puso sobre la mesa 12 medidas que impulsará en el poder legislativo en próximos días, algunos en la transición y otros cuando ya sea presidente en funciones de este país. Las más relevantes, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Vuelve la Secretaría de Seguridad Pública. Esto significa quitarle la seguridad a la Secretaría de Gobernación, una reforma que impulsó Peña Nieto al inicio de su administración. Modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, así como la eliminación del fuero para todos los funcionarios. Considerar delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, así como trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, ya no será la Guardia Pretoriana del presidente. También dentro de las propuestas, de las 12 primeras propuestas legislativas de Andrés Manuel López Obrador está modificar o revocar leyes de la reforma educativa, revertir los decretos que abren la puerta a la privatización del agua, establecer el mecanismo de consulta para la revocación de mandato a lo que se comprometió en campaña, aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país y un plan de austeridad que signifique bajar a la mitad los ingresos de la alta burocracia, eliminación de seguros en gastos médicos, fusión de secretarías y eliminación de subsecretarías. Con estas primeras propuestas, López Obrador confirma las prioridades de los primeros 18 meses de su administración. Algunas fueron promesas de campaña y otras simbolizan la erosión del proyecto de reformas estructurales que promovió Enrique Peña Nieto. Con más de 300 diputados en la Cámara y más de 65 senadores, el presidente electo seguramente no tendrá problema para llevar adelante la mayoría de estas primeras iniciativas legislativas. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. Escríbenos, el WhatsApp está abierto 33 18 80 76 41. ¿Qué opinas de las primeras 12 medidas legislativas que va a impulsar la administración de Andrés Manuel López Obrador, todavía bajo el mandato de Enrique Peña Nieto a nivel presidencial? Y también, ¿qué opinas de algunas de las propuestas económicas que Andrés Manuel López Obrador dejó sobre la mesa en la campaña? Tendremos 2 economistas que nos acompañarán más adelante para desgranarlas y ver qué tan rentables son de cara al futuro y si tienen de alguna forma solidez o factibilidad en materia presupuestal. Hablamos de Ciudad Creativa Digital. Seguramente tú recuerdas este proyecto. Ciudad Creativa Digital se aprobó como proyecto para la ciudad de Guadalajara desde el sexenio de Felipe Calderón en los últimos días, en 2012. Un proyecto enorme de impulso a los creativos en Jalisco, o que esa era la idea, tratar de vocacionar a nuestra ciudad como un espacio acondicionado y propicio para que de aquí surgieran talentos en materia de creatividad y digitalización. Sin embargo, Ciudad Creativa Digital empezó a perder foco desde que Mauricio Navarro estaba al frente del fideicomiso y de la organización, y después llegó un cambio en el mando, llegó Julio Acevedo, y también parece que el proyecto está más abocado a resolver temas relacionados con asuntos inmobiliarios o proyectos de edificios y no realmente en tratar de colocar a nuestra ciudad como una referencia internacional en materia de creatividad. Platicamos hace poco con el fiscal anticorrupción sobre este tema y esto nos decía sobre Ciudad Creativa Digital. Puedo mencionar específicamente sin violar el debido proceso a grandes de nadie, rasgos, desde luego, supuesto. son temas, trascendentes que están en la boca de todos. La más famosa, yo creo, la que ustedes conocen directamente, la de salud. Pero también está Ciudad Creativa Digital, también están situaciones relacionadas con el aeropuerto, tenemos situaciones relacionadas con el ayuntamiento de Tlaquepaque. Ahí está lo que nos decía el fiscal anticorrupción. Recursos que no pueden ser solventados. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado obras pagadas no ejecutadas en la construcción del primer complejo a cargo de la CIOP. También la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado nuevas irregularidades en el gasto que se ha hecho por montos en torno a 73 millones de pesos. Es decir, no solo el proyecto está totalmente descolocado, fuera de foco, sino que también
empezamos a ver síntomas muy preocupantes en materia de posibles actos de corrupción. Y alguien que le ha entrado a este tema, que conoce este asunto, es Cristian Rodríguez, periodista de Canal 44 y que atiende la llamada de Cara a Cara. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, Enrique. Buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio. Oye, Cristian, ¿qué han encontrado ustedes? No han soltado este tema desde hace tiempo, han detectado algunas irregularidades, empresas fantasmas. ¿Qué tienen con relación al tema de Ciudad Creativa? Pues efectivamente, junto con mi compañero Omar García en la unidad de investigación 44 Lab del Canal 44, desde marzo le hemos dado seguimiento al tema, pero es esta semana que publicamos una nota respecto al primer informe de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sí, a la cuenta pública 2017. Lo publicaron hace unas semanas, el 14 de junio. En este primer informe, Enrique, la Auditoría Superior de la Federación realiza 19 observaciones a la Ciudad Creativa Digital. Ciudad Creativa Digital y la CIOP logran solventar 9 de estas observaciones, sí, pero 10 siguen por solventar. Te comento que la Auditoría Superior de la Federación dice que todavía falta por aclarar el uso de 73.4 millones de pesos. De esos 73.4 millones observados, 42 millones sí fueron por pagos adelantados en obra. Y si quieres te hago un listado, por ejemplo, de los consorcios y los montos. Por ejemplo, Consorcio Constructor Diestro, una empresa colimense que si quieres en un momento más hablamos de ella porque tiene algunas características de una posible empresa fantasma. Este Consorcio Constructor Diestro le adjudicaron 30.9 millones de pesos por construcción y equipamiento de la Torre C, que digamos sería la torre principal sí de esta Ciudad Creativa Digital. A la empresa Cap City se le dieron 5.8 millones de pesos por restauración de la casa Baeza Alzaga. Sí. A la constructora Argamuro se le dieron 3.3 millones de pesos por trabajos en la Torre A. Esto es lo que no ha podido justificar. Ajá, una última. A la constructora JM Constructora se le dieron 1.9 millones de pesos por obra también en la Torre C. Estos 4 contratos que te acabo de mencionar y estos montos que ascienden a 42 millones de pesos es por obra que estas 4 empresas no han realizado. O sea, los auditores de la Auditoría Superior fueron al lugar y constataron que esta obra no se ha realizado y ahora le están pidiendo cuentas pues al gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Enrique. Es decir, estamos hablando de contratos importantes, sobre todo con constructoras, es lo que no ha podido solventar Ciudad Creativa Digital. Efectivamente. ¿Y qué pasa con el tema, perdón, Cristian, de las empresas fantasmas, que es algo que ustedes también colocan hoy a debate público, el asunto de que también se ha apoyado en empresas fantasmas, no solo ahorita, sino también en algún momento Mural publicó sobre este tema? ¿Es un asunto generalizado? ¿Hay muchas licitaciones en donde terminan ganando empresas fantasmas en Ciudad Creativa Digital? Bueno, lo que hemos podido constatar en 44 Lab junto con mi compañero Omar García es que la constructora que se llama Consorcio Constructor Diestro, que recibió un contrato, una adjudicación de 94.8 millones de pesos para construir esta Torre C, que es la torre principal, y hay que decirlo, este contrato de 94.8 millones es el más costoso que se ha adjudicado. Pues si uno revisa el padrón de contratistas de la CIOP, vamos a encontrar que Consorcio Constructor Diestro tiene un domicilio en la calle Morelos. En marzo, tu servidor fue 2 veces a ese domicilio en la calle Morelos, cerca de la Avenida América, y resultó ser una casa abandonada, con un candado enorme, empolvado, con un montón de... Ese es el domicilio fiscal. Ese es el domicilio fiscal. Sí. Pero en internet encontramos 2 domicilios comerciales de Consorcio Constructor Diestro. También en marzo, tu servidor, junto con mi compañero Omar García, fuimos a la ciudad de Colima, donde se encuentran estos domicilios comerciales, y nos encontramos con 2 domicilios particulares, donde le preguntamos a las personas si sabían algo de Consorcio Constructor Diestro, y las personas no tenían ni idea. Eran casas en colonias pues populares.
En ese entonces sabíamos que Diestro tiene 94.8 millones de pesos adjudicados, pero ahora la Auditoría Superior de la Federación le observa a esta misma empresa 51.3 millones de pesos por obra inexistente y bueno, otros detalles como por ejemplo pagos indebidos en volumen de obra, es decir, que se paga más por una obra, digamos, sobrevalorada, ¿no? Antes de despedirte, Cristian, estos 70 y tantos millones que le señala la Auditoría Superior de la Federación a Ciudad Creativa Digital ya pasaron por la oportunidad para que Ciudad Creativa solventara esos recursos, ¿no? Bueno, la réplica de la CIOP es que todavía tiene tiempo para responder a las observaciones de la Auditoría Superior. Por estos 70 y tantos millones. Efectivamente, eso es lo que dice la CIOP. Y bueno, regresando un poquito a la empresa fantasma, pues ahí queda en tela de juicio de la audiencia. Sí. Tendrá la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda que confirmar que esta empresa realmente existe o que es una empresa fantasma, ¿no? Sí, que en muchas ocasiones, digo, no es que esté bien hecho, pero en muchas ocasiones ponen el domicilio fiscal en un lado y operan en otro, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es que los dos domicilios comerciales de esta empresa son domicilios particulares y el domicilio fiscal, cuando vamos, pues está cerrado. O sea, es una casa que los vecinos aquí en la calle Morelos de Guadalajara nos dijeron en su momento, ¿saben qué? Es que ahí no vive nadie. Oigan, pero unos arquitectos de un consorcio constructor, no, ni idea, ¿no? No tenemos ni idea de quiénes serán. Entonces, ahí está el asunto. Cristian Rodríguez, periodista, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Enrique. 9:16 a.m. Al regreso hablamos sobre las primeras señales económicas de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Alberto. Muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿cómo ven el inicio, los primeros mensajes, Nacho, económicos de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me parece que estamos con la moneda en el aire. A ver, hay un punto que a mí me parecía francamente muy, muy positivo de la lógica de Morena y de López Obrador en cuanto a la perspectiva de gobierno. Y es la de decir, llevamos 35 años fundamentalmente con la misma lógica y es necesario modificarla sustancialmente. No orientarse solamente a la cuestión básica de cómo crecer y ser competitivos, sino a la lógica de cómo poder repartir y tener una cierta cohesión social. Lo que yo veo en estas primeras semanas es un discurso que entiendo, que me parece muy lógico, pero que no comparto. Y es esto de decir, los acuerdos fundamentales se tienen que estar dando con las cúpulas empresariales, con el sector externo y con programas que hagan aparecer una imagen de luna de miel, de casi cuento de hadas, con los principales grupos de poder económico. Y uno dice, bueno, está bien en el sentido de que hacer una cosa radicalmente distinta implica impulsar una fuga de divisas, implica un enfrentamiento, implica una situación muy, muy delicada. Pero al final el amor está en el bolsillo. Entonces la cuestión es cómo generar un proceso de fortalecimiento de micro, pequeña empresa, de mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, de mejora en sustentabilidad y de mayor rectoría del Estado, si no se afectan intereses de los grupos que tienen concentrado el poder económico de México. Ese es el gran debate. ¿Te parece que ese acercamiento, ese diálogo, podría diluir propuestas de estas características? No es la cercanía per se, pero la lógica de los programas que se han hecho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos como programa principal o faro de lo que se ha manejado ahorita, de los aprendices. Sí. Entonces uno lo que diría es, se están tomando el modelo de la formación dual alemana. Está bien, nada más que en el modelo de la formación dual alemana, quien decide a dónde van los estudiantes, qué es lo que van a aprender y cómo lo deben demostrar las empresas, es el propio Estado. Es decir, no es simplemente llevar muchachos a las empresas y que los empresarios digan qué es lo que tiene que hacer. Es mucho más complejo que eso. Si nosotros simplemente lo que generamos es un programa masivo donde buena parte del salario es pagado por el Estado y que va a ser a las empresas todo, que digan las cámaras. Según yo es todo pagado por el Estado. A menos si el empresario quiere dar un poquito más. Entonces uno dice, híjole, y entonces, ¿dónde está el beneficio para las micro que no están en la lógica de cámaras necesariamente? ¿Y dónde está la lógica redistributiva que es la base de López Obrador? Esto dijo Andrés Manuel López Obrador después de su reunión con Juan Pablo
Castañón del Consejo Coordinador Empresarial sobre este programa al que hacía referencia Ignacio Román. Los empresarios han aceptado, Juan Pablo lo expuso con mucha claridad, que quieren participar, ayudar para llevar a la práctica este programa de atender a los jóvenes. Es un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo a los jóvenes, que todos los jóvenes puedan estudiar y que tengan trabajo. Alberto, sobre este programa y en general las señales que ha mandado López Obrador. Mira, había un riesgo y una especulación muy grande de los programas que podría impulsar, y el tema, sobre todo el principal, que en muchos debates salió y que se le cuestionó al nuevo presidente electo, que decían, ¿cómo vas a financiar todo eso? Porque los cómo, ¿no? Exactamente, porque tú estás tratando de hacer una redistribución, ¿no? Diciendo que tu principal fuente va a ser la eliminación de la corrupción, sí, cuando pues, realmente pues no hay una base sustentable que diga, ¿sabes qué? La corrupción equivale a lo que Andrés Manuel decía. Los famosos 500 mil millones de pesos, ¿no? Y aunque existieran, de todas maneras no alcanzaban para hacer todos los programas. Recortar el tema del precio de la gasolina, el tema de los becarios, el tema de otras propuestas que traía muy interesantes, pues realmente no se veía de dónde iba a sacar el dinero. Pero bueno, hay lo que distinguimos en el IMEF es que hay un discurso previo de campaña, o sea que estuvo dentro de campaña previo a las elecciones, y a un discurso post. Ahorita está saliendo, por ejemplo, principalmente el secretario de Hacienda propuesto, Carlos Ursúa, y está diciendo, por ejemplo, temas de que, bueno, vamos a negociar, vamos a revisar, vamos a respetar los acuerdos y los contratos que están ahorita vigentes de la reforma energética, vamos a cuidar el precio de la gasolina, no lo podemos mover de forma bruta, tendrá que subir al ritmo de la inflación, etcétera, ¿no? Entonces son señales que dan cierta tranquilidad, y que, por ejemplo, si te fijas el día de hoy, el tipo de cambio pues se ha relajado y está alcanzando niveles Bueno, lleva, desde que fue electo, 10 días a la baja. Así es. Sí. Ahora, Ignacio, ¿eso te parece que es pues una especie como de cesión de Andrés Manuel, que prefiere estabilidad en este periodo de transición antes que comenzar cambios profundos? A ver, ahorita López Obrador todavía no es presidente. Es decir, él no puede firmar documentos. Qué bueno que no lo recuerdas, porque realmente parecería otra cosa. Sí, claro. Pero la lógica ahorita es, digo, no puedo enseñar las cartas, realmente. Bueno, está enseñando todas. Antes de, ¿No crees que si está enseñando enseñar todas? las cartas son el tipo de acuerdos que está haciendo, me parece delicado. ¿Te parece? Porque es contrario a la lógica discursiva que estableció. Si el objetivo fundamental es mejorar distribución del ingreso, generar un proceso de equidad, mejorar salarios, orientarse hacia el mercado interno, eso no se mide por los puntos de la bolsa de valores ni por la paridad del peso. Pero si sí estamos señalando el éxito, ¿no, por ahí, Nacho? O sea, es que tú imagínate si el 2 de julio empieza a hacer anuncios estridentes. no puede hacer lo otro, por eso digo, el dólar lo entiendo. se va al 22, fuga de capitales, malos mensajes a los mercados, tienes Entiendo la lógica. acotado el margen, ¿no? Entiendo la lógica. Es decir, me parece que es normal lo que está haciendo, pero al mismo tiempo me parece que si se mantiene solo en esa lógica, entonces sí no va a haber de dónde sacar el dinero. Cuando habla de los 500 mil millones, ¿a qué se está refiriendo? Fundamentalmente a los créditos y exoneraciones fiscales a los grandes corporativos. La misma revista Expansión ha sacado, lo sacó en mayo, O los moches, por ejemplo, no solo moches. Digo, porque Impuestos que deberían de pagar las empresas que no lo... Simplemente lo que están pagando de impuestos sobre la renta los grandes corporativos en México es 1.8% de sus ingresos operativos. sí es bajísimo, está clarísimo. O sea, es nada. Está clarísimo. Ahí es donde está todo el dinero. O sea, cuando está hablando de corrupción, no puede es haber el más que moche a 500 mil funcionarios. millones de pesos. Es todo lo que implica la lógica fiscal. Ese es el punto. Pero el central. hecho, Nacho, Alberto, que la primera propuesta en términos de combate a la corrupción, que por cierto hoy hace el resto, hoy va a presentar una serie de propuestas en materia de combate a la corrupción, la primera sea unificar y centralizar las compras en la Secretaría de Hacienda, es decir, que nada más haya un la comprador lógica de del compra gobierno. Brasil. También entiende, la lógica de Brasil, también entiende, Alberto, que en la forma en que compran las secretarías, la forma en que se distribuye el gasto público, pues hay moches, se fugan recursos, y lo que dice es que buena parte de esos recursos están ahí, en la forma en que compra el gobierno. Sí, ¿Tú ves por ahí, Alberto?
De acuerdo, yo creo que pues mientras haya una observación ciudadana de esa parte, ¿no? Porque de todas maneras concentrar pues en el histórico en México no ha sido tampoco la solución de la corrupción, porque tendrías ya nada más que negociar con una dependencia. Entonces, si hay un órgano de vigilancia ciudadano y si hay un tema de compromiso empresarial, o sea, de que verdaderamente nos sumemos a esta iniciativa de que se acabe la corrupción para evitar pues beneficios. Al final de cuentas las empresas recurren a la corrupción porque les otorga un beneficio, una ventaja en el mercado o les ahorra un dolor de cabeza o un tema así, ¿me explico? Entonces debemos de facilitar. ¿Pero no crees que es más fácil supervisar una vía? A un solo comprador. Te digo, o sea, sí, en términos sociales, incluso para los medios, para todo. Sí está bien, pero no es la garantía, es lo que comento. O sea, sí está perfecto que se centralice y que haya una, pero el tema es que hay que vigilar esa única para que no se desvíe del objetivo. Una propuesta también, Ignacio Román, de Andrés Manuel López Obrador, es no hacer ninguna reforma fiscal. No subir impuestos, no modificarlos. ¿Crees que es posible esto? A ver, de entrada, creo que es posible. Siempre y cuando efectivamente se quite toda la lógica de créditos y exoneraciones fiscales. Es decir, creo que ahí es donde está el punto central de financiamiento. A ver, hay 3 elementos fundamentales que tiene que hacer el Estado en economía. Uno, ver de dónde saca el dinero. Eso es Por básico. Lo tanto, el hecho de que paguen todo lo que tienen que pagar. Los grandes corporativos es algo que no le va a gustar al empresariado fuerte. Segundo, ver en dónde se gasta el dinero. Si el dinero se va a seguir dedicando de una manera muy importante a darle subsidios a las grandes empresas, eso tampoco ayuda. Está parte de la lógica justamente del programa de aprendices. Uno dice perfectamente, pueden entrar aprendices y a cambio estar corriendo a la gente que tenga más de 35 años, por ejemplo. Claro. Si no hay más demanda, efecto nocivo entonces de un proyecto, ahí claro, hay, es decir, no hay nada que asegure verdaderamente una situación favorable si no hay un aumento del mercado interno. Entonces, ver en dónde se gasta el dinero es fundamental. Entonces, las empresas tendrán que poner un poquito más, las medianas, las grandes, en este programa de jóvenes. Sobre todo los grandes corporativos tendría que haber una lógica de compromiso real. Y que tal vez el subsidio vaya más dirigido a las micro y pequeñas. Hacia micro, pequeñas, dirigidas a mercado interno, a sectores con potencialidad de futuro, descentralizado, etcétera. Y tercero, además de ingresos y gastos, el tipo de regulación. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, de regulación en favor de una sustentabilidad ambiental? O sea, decimos cosas como las siguientes. El gran indicador sobre salud de la actividad industrial es la industria automotriz. Claro. Entre más produzcamos, desarrollamos, decimos, somos más fregones, tenemos más tecnología, imaginemos cosas fregonas, ahí vamos. Y al mismo tiempo decimos, cada vez hay que utilizar menos el automóvil porque contamina y porque X, Y, Z. Se dice, no es para exportar, pero Trump está amenazando con poner también aranceles. Y aun cuando no lo hiciera, sería simplemente para reponer parque automotriz en Estados Unidos, porque ahí toda la gente tiene coche en edad de manejar. Y entonces, ¿qué hacen con los coches viejos? Pues los mandan a México. Y entonces seguimos aumentando contaminación produciendo coches nuevos. Es decir, necesitamos que las lógicas de regulación de ingresos y de egresos tengan modificaciones sustantivas. Si no se tienen, puede ser la misma frustración que cuando llegó Fox. Alberto, reforma fiscal, ¿es necesario abordar una? Mira, lo que coincido mucho con lo que dice Ignacio, de que actualmente la estructura fiscal es buena, es sólida, está completa. El tema es que habría que buscar que todos paguen, ¿no? O sea, con los impuestos que están ahorita autorizados y están publicados, yo creo que sería más que suficiente para que el gobierno tuviera un ingreso suficiente para hacer frente a todos los programas y planes. El tema es que, como bien menciona, pues hay mucho tema de informalidad y los grandes corporativos tienen muchas estrategias muy sofisticadas, ¿no? Y entonces termina pagando el asalariado, termina pagando la gran base contributiva y también la parte de los microempresarios, ¿no? Ellos son los que cargan la bolsa fiscal, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde sí creo que deberíamos de hacer un ajuste. Bueno, mañana con 32 minutos seguimos en Cara a Cara. Son 7 las maravillas del mundo. Son 7 los colores del arco iris. Son... Bueno, mañana con 35 minutos. También la gasolina ha estado en el centro de la discusión pública, las primeras decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo su secretario de Hacienda propuesto, Carlos Ursúa. Puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Es decir, estamos pensando en incrementar cada año, por la inflación,
el precio, eso sí, en términos reales no se va a incrementar, pero en términos nominales sí, por la inflación. O sea, regresar a un precio controlado de la gasolina. Como está ahora, en este momento está controlado el precio de la gasolina, no parece, pero sí, porque el gobierno federal lo que está haciendo es bajar o subir el impuesto especial sobre productos y servicios, es lo mismo que haríamos nosotros. A ver, la gasolina tiene muchos componentes, Alberto, muchos componentes que tienen que ver con cómo se configura el precio, el impuesto, lo que te cuesta la gasolina como tal, el tipo de cambio. ¿Ves aquí una reversa en la propuesta de Andrés Manuel? El hecho de congelar el precio y que solamente hay un ajuste anual vinculado a la inflación, ¿te parece que es algo distinto a lo que dijo en campaña? Pues sí, yo sí noté señales de que Andrés Manuel mencionaba que iba a haber, se iba a acabar los gasolinazos. Por una parte está siendo sincero, está diciendo, ¿sabes qué? No va a haber más gasolinazos, el tema es que voy a subir el precio conforme la inflación lo vaya dictando. Pero se generaron especulaciones por su discurso de que podría haber una reversa, de que hubiera que bajar el precio de la gasolina para beneficiar a cierta parte de la población. Pero en realidad ya queda marcado que la línea va a ser esa. Yo escuché 2 veces decir que buscaba llevar el precio previo al gasolinazo, que fue antes de campaña, precisamente unos meses después del gasolinazo de enero de 2017. Pero después en campaña abandonó, más bien se fue por la propuesta de congelar el precio de la gasolina, Nacho. A ver, ahí la situación es, las 6 refinerías que hay en México se han abandonado de una forma criminal. Sí. Pero realmente ha sido terrible. Entonces, México está importando la inmensa mayoría de la gasolina que consume, aún siendo todavía país petrolero. Las reservas que México tiene, no de petróleo, sino de gasolina, son de menos de una semana. Es decir, permanentemente tienen que estar llegando las embarcaciones para surtir de gasolina a todo el país. Y sobre todo a Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Por lo tanto, estamos atados permanentemente a la cotización del dólar, más los costos de transporte, más los costos de almacenamiento, más todo lo que es la intermediación. Por lo tanto, eso genera una situación delicadísima. Lo que está planteando ahorita López Obrador, y ahí me parece correcto, es decir, bueno, pues que el Estado asuma un subsidio emergente, que sería en la misma lógica que como está ahorita. Que ya ahorita se subsidia. Ahorita se subsidia, pero diciendo, a ver, vamos a tener una lógica de subsidio donde se estabilice anualmente el precio para poder mantener tanto costos de producción como para los usuarios de las gasolinas, que somos todos directos, y al mismo tiempo alimentar la infraestructura, hacer las reparaciones y la inversión que requieren las 6 refinerías, más la construcción de una o hasta 2, se ha mencionado, sí. Más, ¿qué es lo que se calcula? Que en 4 años se podrá tener ya una producción suficiente de gasolinas y se pueda generar realmente una estabilización del precio al 4º año de gobierno. Esa es la propuesta. Ahora, eso... Adelante, Alberto. Fíjate, y una cosa que hay que mencionar, porque muchas de las personas dicen y comparan el precio de la gasolina del otro lado de la frontera en Estados Unidos con el de aquí, y normalmente le preguntan, oye, es que si yo convierto el precio que cuesta ya comprarla versus pues lo que me costaría importarla y cambiarla y todo, no me dan las cuentas, el precio está mucho más arriba de eso. Entonces recuerden que traemos un impuesto de alrededor de 6 pesos. Y cuando sí, hablan, 37%. Así es. Y cuando, más el IVA. Así es. Sí. Y cuando hablan de subsidio, muchas veces los políticos lo manejan como si, oye, les estoy bajando el precio real de la gasolina. No es cierto, nos están bajando la tasa impositiva que se debería de cobrar. O sea, en lugar de cobrar los 6, tasa, ¿no? No, la en tasa lugar de cobrar igual. los 6 pesos están subsidiando unos 50 de lo que deberían de cobrar. O sea, el Estado cobra menos. Exactamente. El precio del petróleo, a pesar de los 60 y tantos dólares de ahorita, se ha caído con respecto al histórico calculado de México, que había sido de 100, pero además la producción se ha derrumbado. Sí. Y además con la rentabilidad de la reforma energética, la lana se está yendo para las empresas privadas. La fuente fundamental de financiamiento de estados y municipios son aportaciones y participaciones federales. Y esas aportaciones y participaciones venían fundamentalmente de los recursos petroleros. Si quitamos los impuestos a las gasolinas, estamos destrozando el financiamiento de estados y municipios. Y entonces viene la pregunta, está bien, le bajamos el precio a las gasolinas, ¿y entonces qué? ¿Que el Estado no tenga que gastar a nivel de entidades federativas ni los municipios? Ahí viene una pregunta que es clave. Bueno, la propuesta de Ricardo Anaya era reducir el IEPS.
Sí. O sea, buscar reducir el IEPS a través de es el 37%, llevarlo, creo que su propuesta era al 20, 22%, pero sí sería un golpe a las finanzas públicas, Alberto, tremendo. Bajar el IEPS. O sea, yo no digo y no recomiendo que se elimine el IEPS. Yo lo único que digo es que el subsidio como tal no es que nos están vendiendo gasolina por debajo del precio real económico o internacional. En realidad lo que está haciendo el gobierno es está dejando de cobrar lo que se presupuestó y se autorizó de IEPS en la gasolina. O sea, entonces está cobrando una porción de eso. No está cobrando completo. Nacho, ahí es donde está el subsidio. Es el viejo modelo, el de Hacienda. O sea, Hacienda controla el precio de la gasolina. Ya no está liberalizado en la práctica. Hay una regla donde lo que se está manejando es, si se deprecia el peso, aumenta, por lo tanto, el costo para el consumidor. Y por lo tanto, entonces subsidias. se aumenta el subsidio. Sí. Y al revés, si se tiene una revaluación del peso, se reduce el subsidio y de esa manera, digamos, se dañan menos las finanzas públicas. Entonces, esa regla de flotación la que se está manejando. Yo no soy muy adepto al subsidio, pero sí le encuentro una virtud, que es evitar espirales inflacionarios. Sí. O sea, si tienes congelado el precio de la gasolina y todos sabemos que nada más va a haber un ajuste de acuerdo a la inflación a inicios de año. La gasolina es el tercer producto con mayor peso en el índice nacional de precios al consumidor. Es fundamental. Se mueve un poquito la gasolina y se altera la inflación. Y también es fundamental para el productor, es uno de los elementos fundamentales del índice nacional de precios al productor. Alberto Sobesal, sí. Y lo que quería comentar es, así como Banco de México incorporó el tema de las coberturas para la venta de petróleo en México, recuerdo, sí. Creo que también tendría que haber cierto tema de enfocarnos en la parte de las importaciones, también tener esa cobertura para que no se impactara directamente en el presupuesto, sino que se absorbiera protegerte por cambios abruptos en el mercado. Exactamente, todo el tema de importación. Alberto, el asunto del salario mínimo, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en la campaña es un aumento de 15.6% por año al salario mínimo hasta alcanzar al final del sexenio 171 pesos diarios. Aquí nos dijo Luisa María Alcalde, que estuvo con nosotros durante la campaña, que también podría haber un ajuste en caso de que la inflación sea alta, modificar un poquito, que en lugar de 15.6, que sea 20% para que no pierda poder adquisitivo el salario mínimo. ¿Te parece que es asumible? ¿Puede generar inflación? ¿No? Mira, tiene que ir acompañado de toda una estrategia de crecimiento económico, ¿no? Incentivo a las empresas a través del crédito, el tema del desarrollo de la inversión productiva y de infraestructura y todo esto, porque si la economía real no va creciendo, pues obviamente el hecho de crecer el ingreso mínimo de los trabajadores lo único que hace es que hay más dinero con la misma economía, puede detonar en inflación. Y entonces si nos ponemos a jugar carreritas entre lo que le subo el salario mínimo a lo que va subiendo la inflación, pues vamos a caer en una espiral inflacionaria. Ahora sí debe haber un crecimiento de economía real. Hasta el momento, los que ha habido en los últimos años, pequeños aumentos, pero del 8, 9, 10% del salario mínimo, no ha generado inflación. No la ha generado. Yo lo único que te digo es, pero recuerda también que hubo mucho rezago. Durante mucho tiempo se estuvo creciendo al 2-3% y eso durante mucho tiempo generó que hubiera un rezago y se dañó el poder adquisitivo. O sea, ¿crees que a partir de ahora sí podría generar? Es que lo que se tiene que hacer es recuperar ese poder adquisitivo de que antes se podía comprar un tipo de canasta básica con el salario mínimo y ahorita es otro. O sea, está muy mermada esa parte. Nacho. A ver. Y una cuestión fundamental es lo que representaría en términos de trabajadores asalariados registrados en el sector formal es un impacto de aproximadamente el 0.001% del PIB, es decir, nada. Y me parece que lo que se ha hecho en los últimos 2 años ha sido terrible. Y se generan aumentos significativos en salario mínimo, pero a partir de un aumento pequeño y luego además 5 pesos más, que le llaman monto independiente de recuperación. ¿Cuál es la lógica? Que el aumento sea todavía inferior a la inflación, pero a los que ganan estrictamente hablando el salario mínimo general se les aumenta más. ¿Qué es lo que hacemos? A los que ganan 1.1, 1.2 salarios mínimos, pues ya no les beneficia. Entonces no aumentamos la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la gente, sobre todo la que está entre 1.2 y 3 salarios mínimos, pero al mismo tiempo lo que es estrictamente salario mínimo si lo aumentamos. Eso me parece que no ayuda al mercado interno, es una simulación.
creo esos pequeños aumentos. Eso en realidad no beneficia. Lo que tendría que beneficiar sería un aumento que efectivamente mejore las condiciones salariales de toda la gente que gane, digamos, hasta 3 salarios mínimos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La micro y la pequeña empresa muchas veces están en situaciones económicas muy difíciles, no pueden... y a ellos es a los que les cuesta trabajo. Entonces se necesitaría simultáneamente una política industrial orientada finalmente o prioritariamente hacia esas empresas y no a las grandes. O sea, volvemos a la misma cuestión. Ahorita que está la negociación del TLC, ¿por qué no plantear una lógica gubernamental? Decir, las compras gubernamentales van a ser prioritariamente a microempresa formal. Donde no pueden surtir las micro, vamos a las pequeñas. Donde no pueden surtir las pequeñas, vamos a las medianas. Y luego a las grandes, luego a las gigantes. De tal manera que efectivamente en la lógica de López Obrador, de por el bien de todos, primero los pobres, pues primero las empresas más pobres. O sea, primero las empresas en mayores dificultades, de tal manera que también puedan pagar mejores salarios. Después no pueden competir por contratos públicos, porque no tienen ni la infraestructura, ni la capacidad de inversión que exige el Estado para ciertos proyectos. Entonces, lo que se necesita, a mi parecer, es una política dual, mejora fuerte en salarios, aunada a una mejora fuerte en condiciones de prioridad a microempresa y luego pequeña, etcétera, y no a los grandes corporativos. Por eso me preocupa tanto la lógica de negociación con los grandes dirigentes empresariales, que iría a contrapelo justamente con esta posible estrategia. Unos minutos más estamos con Ignacio Román. Escríbenos al 33 18 80 76 41 y leemos tus comentarios y mensajes. 9 de la mañana con 51 minutos. Ignacio Román, economista del ITESO, nos acompaña esta mañana en la cabina. 2 temas más, Ignacio, que se han debatido en torno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo lo que he visto en general es continuidad. Es decir, que va a tener al equipo de negociadores de Peña Nieto, que va a incluir a una cabeza más para la discusión, pero no me queda claro qué temas le gustaría a la presidencia de López Obrador abordar en materia del Tratado de Libre Comercio. Y 2, la autonomía del Banco de México. También parece que hay un compromiso de mantenerla. A ver, si hay 2 posturas que me parecen más o menos claras. Una con respecto a los salarios, donde López Obrador llegó a decir, yo estoy de acuerdo con Trump. Es decir, en México se necesitan aumentar los salarios. Se necesita aumentar los salarios. ¿Pero qué metes en el Telecán? ¿Cómo lo haces eso? Entonces, bueno, ¿no? Él lo que está planteando como lógica general, habría que ver qué tanto se juntan o no, sí, es aunar la negociación del Tratado de Libre Comercio con un tratado integral, lo que él llama una nueva alianza para el progreso o un nuevo plan Marshall hacia México y Centroamérica, que además trataría de manera conjunta los problemas de migración, sí, de narco, de armas, de medio ambiente, de todo lo demás. Algo que trasciende lo económico, ¿no? Exactamente. Y en realidad me parece que eso es lógico y me parece que es correcto. El hecho de decir, a ver, si queremos realmente mejorar la situación no solamente de México, sino también de los centroamericanos y simultáneamente no entrar en un conflicto por el empleo en los Estados Unidos o en términos de seguridad, pues se necesita mejorar la situación en la fuente, es decir, en México y en Centroamérica, ¿no? Claro, en el origen. Y ahí me parece que es correcto y creo que sería el punto fundamental de novedad. Ahora, lo que está planteando López Obrador, es decir, lo fundamental debe de orientarse hacia mercado interno, no hacia mercado externo. Por lo tanto, aunque se haga la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la idea es que el peso de exportaciones e importaciones vaya siendo decreciente dentro de cada una de las economías y en eso hay acuerdo con Trump y hay acuerdo con López Obrador. Entonces, eso sería relativamente lógico. ¿Qué significaría subir algunos aranceles en los productos, proteger algo el mercado? Aceptar, establecer mayormente una lógica de reglas. La regla está la Sunset que está planteando Estados Unidos, de decir, permitimos las importaciones de productos mexicanos, pensando desde allá, en ciertas estaciones del año y en otras no. Me parece que finalmente podría ser correcto para México. A mí me parece más importante que en México haya maíz para que podamos comer tortillas y pozole y el atole, a decir que somos los principales exportadores de berries en Jalisco dentro del país. Es decir, creo que es fundamental tener garantizada una alimentación básica y eso también se puede negociar. Dice Roberto, ojalá el país no caiga en crisis con Obrador. Con Salinas los precios no subían hasta que terminó el sexenio. Esa crisis acabó con la clase media, te dice Roberto. Sí, nada más que con Salinas la bronca vino desde el inicio. Es decir, lo que hizo fue abrir los mercados de una manera descomunal. Y la deuda que tenía México cuando entró Salinas era de 90 y tantos mil millones de dólares.
Y simplemente entre 1989, que es cuando empieza a abrir fuertemente el mercado, y 1994, que es cuando sale de la presidencia, el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, o sea, incluyendo pago de intereses, fue de más de 100 mil millones de dólares. No tenemos esos números ahorita. O sea, bueno, es otro momento por el peso del sector externo en México, pero sí estamos teniendo niveles de déficit en cuenta corriente de alrededor de 15 mil millones de dólares al año. Tiene que corregir algo en materia de gasto. Entonces, de gasto, de ingreso y del peso del sector externo en general en el conjunto de la economía. 50% del PIB. Sí, no que no aparece como especialmente elevada. La bronca no es el monto de la deuda, es cómo se paga. ¿Cuánto es lo que hay que pagar en el mes, en el año? Son 500 mil millones más o menos. El servicio de la... No tengo el dato a la mano, pero eso es... ¿Qué tanto hay que estar pagando del presupuesto? Se llegó a ser hasta el 60 y tantos % en la época de la Madrid. Ahorita estamos hablando alrededor, si mal no recuerdo, como del 40% más o menos de lo que es el gasto público, 30 y tantos %. Eso, ¿no? Depende de qué tanto incluye, es que no solo deuda, el gasto no programable incluye deuda externa, deuda interna. Y todo el tipo de deuda, estatales, municipales. Nos dice también terminación 7947, buenos días, ¿qué pasa con los créditos que están en valor de salario mínimo? Pues ya nada, ¿no? Bueno, ya se cambió, digamos, la lógica a nivel legal por una unidad de medida de actualización, en donde todo lo que decía en múltiplos de salario mínimo ahora es en unidad de suma. Dice también 9597, buenos días señor Tucen, me parece excelente se haga este tipo de análisis, yo creo y tengo esperanza en que México se va a empezar a convertir en el país que queremos, todo empieza por creer y después exigir todo lo que nuestro futuro presidente nos ha prometido, aplaudo todo lo que hasta el momento AMLO lleva propuesto. José Alberto, muchas felicidades a tus invitados, apoyo la postura de Ignacio, AMLO y sus propuestas populistas no tienen ningún fundamento económico, ya veremos a dónde va a sacar dinero para financiar todas sus promesas. Bueno, en realidad tu crítica no tenía tanto que ver con el fundamento, sino si en realidad va a tocar ciertos intereses. Andrés Manuel Tal cual, es decir, ahorita, insisto, es la moneda en el aire. Yo creo que hay muchas cosas de cambio profundo que se deben de hacer, póngasele la etiqueta que se le ponga, y justamente parte de lo que me preocupa no es esto de que México sea Venezuela. Lo que realmente me preocupa es que México no haga ningún cambio fundamental de cosas que sí tienen que cambiar fundamentalmente. Que, como decía Denise Dresser en su columna, que México siga siendo México. Jaime Gómez, nada de referencias anteriores servirán, ya que se hicieron desde la deshonestidad. Ahora que se harán transparentemente en la medida que se pueda, verán que sí alcanza y nos sorprenderemos de lo que se roban a diario. Esa va a ser una cifra interesante, ver cuántos iban en corrupción. 1908, muy buen programa el de hoy y tus invitados también, gracias. 2462, por Dios, amigo, en lo que se roban, ¿cuáles mejoras ves en la calle? Seguridad, unidades recreativas, inversión, al deporte, educación. Te puedo sacar una lista de 50 cosas y no hay mejora en nada. La gasolina carísima y el pueblo pagó las cosas lujosas de los gobernantes. Conozco países de primer mundo en donde no roban y sus servicios, y como viven Suecia, Suiza, Dinamarca, Bélgica y Alemania, nos dice. Bueno, ahí sí lo que hay es gasolina muy cara. Pero hay poder de compra. Bueno, hay poder de compra, exacto. Pero el impuesto a la gasolina es altísimo. 38.96, el salario mínimo se debe aumentar hasta llegar a una realidad del costo de la canasta básica. ¿Te parece? Yo creo que sí. De hecho, del costo de la canasta básica en términos de lo que dice Naciones Unidas con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, no la canasta básica individual, sino familiar. Ahorita, si lo vemos a nivel individual, en la canasta urbana, por ejemplo, está el derecho a la recreación. Y para artículos de recreación están previstos como gasto mensual por persona en canasta básica 5 pesos. Hijo. Norma dice, creo que deben obligar a todos a pagar impuestos, empresas grandes como Televisa, Bimbo y comercio irregular. Y en el tema de corrupción, falta que definan qué es corrupción. Por ejemplo, ¿Laida Sansores es corrupta o no? A mí me parece que si utilizas dinero público que va para una cosa, lo utilizan otra cosa, es corrupción. Fundamentalmente la corrupción, ahora sí que en términos contables, es utilizar los recursos destinados para fines públicos en términos de beneficio privado. Y lo que hizo Laida, pues sí, se puede aplicar en esa. Y lo de Televisa, Bimbo y comercio irregular, no tenemos datos sobre esto, ¿verdad, Nacho? Los últimos. México es de los países más opacos del mundo. De hecho, lo dijo Piketty cuando vino en una feria de libros, decir, ¿por qué no ha trabajado México en todos los análisis súper famosos? Pues porque en México hay una opacidad fiscal terrible. Le da discrecionalidad al gobierno para negociar, ¿no?
Ignacio Román, gracias. Quedaron Hombre, muchos a la mensajes orden. y ojalá nos ayudes a responder algunos. Ahí te los paso. Será un gusto. Gracias, Ignacio Román, economista del ITESO, para hablar de las primeras señales que está mandando Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Soy Enrique Tucen, mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana. Tenemos mesa de análisis para discutir las primeras reacciones políticas estatales y nacionales.